Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: «Mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes». Y añadió: «Así será tu descendencia». Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo: «Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra». Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?». Respondió el Señor: «Tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón». Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó a las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos: «A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río». Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la luz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Queremos poder contemplar las maravillas de nuestro Dios y en este día domingo, Día del Señor. Nos unimos en casa con alegría para escuchar esta santa palabra, esta cercanía de amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros, para que así podamos contemplar ese proyecto de bendición, esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Escuchemos con mucha alegría este santo evangelio. El Señor esté con usted. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y le hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria
y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Podíamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escuchadlo. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron, y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta santa palabra, estos misterios del amor de Dios que nos llenan de su presencia, que nos transfigura y que nos permiten contemplar esa voluntad de Dios en la vida de la humanidad. Podamos caminar con pasos firmes, viendo la presencia de Dios en nuestra vida, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de un texto muy interesante, y es la transfiguración. Es esa presencia de Dios en nuestras vidas, esas revelaciones que veremos cómo el Señor tomará consigo a Pedro, a Juan, a Santiago. Irán al monte a orar. Hay una experiencia maravillosa, extraordinaria, porque vemos cómo el resplandor de Dios se llena, y cómo el Señor tiene esa vestidura, pero de una forma que deja totalmente anodado, de una forma fulgurante. También hay una conversación del Señor Jesús con Moisés y Elías. Y cómo Moisés, siendo un gran siervo de Dios, para liberar al pueblo de Egipto, de la esclavitud, el profeta Elías, ayudando a un pueblo a reconocer la presencia de Dios, porque se había desviado totalmente a dioses falsos. Es entender ese plan divino, y que a través de la oración nos hace entender ese proyecto del amor de Dios. Pues también hablaban de lo que el Señor iba a acontecer, de su partida, que el Señor Jesús se entregará por amor a la humanidad para salvarnos, para mostrarnos esas promesas del Padre. Y por eso la oración debe ser algo que nos llena de alegría, de gozo, de esperanza, de fe. Pues veremos que a veces puede tornarse, cuando hay momentos difíciles, cuando hay situaciones que se enguecen en el corazón, pues estar cargados de pesadez, de sueño. Pero sin embargo permanecían despiertos. Por eso, es la invitación que se nos hace a nosotros, y en este tiempo de Cuaresma que estamos entregando nuestra vida, estamos haciendo esos ejercicios espirituales, es entender cómo Dios nos ama y cómo nos enseña ese amor incondicional que Él tiene por cada uno de nosotros. A través de la primera lectura veremos, a través del libro del Génesis, capítulo 15, verso 5, esas promesas de Dios para Abraham. Pues lo sacará afuera y le dirá: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadirá a Dios: así será tu descendencia. Pues Abraham creyó
y se le contó como justicia. Esas promesas de Dios que están palpables en nuestra vida, pero que tenemos que vivir esa vida espiritual, ese camino de fe, para que sepamos descubrir esa voluntad de Dios. No estamos solos. Estamos aquí porque es la voluntad de Dios. Pero también nosotros debemos saber caminar en esa presencia de Dios, en esas promesas que se nos dan. Por eso decimos a través del salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. Es el camino que nos lleva a Dios, el que nos hace comprender ese sentido de la vida, que vamos como peregrinos, pero que también somos llamados a las promesas de la vida eterna. Descubrir ese llamado de Dios, esa misión. Y por último, pues nos invitará a la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. En esa invitación que se nos hace para seguir ese camino de Dios. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. De llevar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Pues miramos cómo San Pablo habla también de esa preocupación que tiene. Porque como decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición. Su Dios, el vientre. Su gloria, su vergüenza. Solo aspiran cosas terrenas. Pero nosotros somos llamados a la eternidad. Y por eso, que sepamos gestar esos proyectos de amor, de bendición, esas obras de misericordia, a través de servir y ayudar a nuestros hermanos. No podemos caer en el individualismo. Somos llamados como comunidad, como pueblo de Dios. Y dar gracias al buen Dios por todos sus regalos, maravillas que manifiesta a cada uno de nosotros. Esos testimonios que deben ser palpables de esas obras maravillosas que Dios hace en nuestras vidas. Pues Él transformará nuestro cuerpo. ¿Quién? Dios. En ese modelo de su cuerpo glorioso, con su fuerza que posee para someterlo todo. Porque somos hijos de Dios gracias al amor de Cristo, nuestro Salvador. Y que nos invita a descubrir este regalo del reino, de esas buenas noticias, de esas maravillas que Dios hace. Y poder ser respuesta ante el mundo, aquellos que están en el error, en la confusión, en la seducción del diablo y los demonios. Llevemos estos signos de esperanza a nuestros hermanos, para que así podamos ver las maravillas, las bendiciones que Dios nos da como hijos amados de Él. Ahora nos unimos a través de la oración para vivir esa presencia de Dios, para entender y comprender lo importante que es orar y de ver esas bellas manifestaciones del cielo, esa presencia de Dios que nos guía para llevar este regalo de la fe al corazón de nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tantas bendiciones que nos das. Cómo nos enseñas a través de la transfiguración, de este momento santo de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, con dos grandes siervos como Moisés y Elías. Ese plan divino que se manifiesta a toda la historia y que se hace historia de salvación.
son tus palabras. Este es mi hijo, mi amado, escucha. Porque las palabras del Señor son espíritu y vida. Nos revela ese gran amor del Padre para con nosotros. Esa bella voluntad que nos permite ver milagros, prodigios, el plan divino de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Es abrir el corazón, es creer en esas bellas promesas así como lo creyó Abraham. Porque el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Y que podamos comprender ese plan divino de Dios, su voluntad en nuestras vidas. No seamos enemigos de la cruz, de esa voluntad de Dios, sino que podamos entender que nuestra vida es un ofrecer, es orar, para ver esas grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en las familias, en cada hombre y mujer, niños y niñas, jóvenes y jovencitas, que no estamos solos. Porque cuando seguimos el camino de fe, sentimos esa alegría de ser iglesia, podemos comprender esas grandes bendiciones del amor de Dios, que nos transfiguran, que nos llenan de alegría, de gozo y paz, para contar al mundo las maravillas de nuestro Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queremos poder contemplar esa presencia de Dios que cuando oramos nos transfigura, que nos hace entender ese plan divino para ver las grandes bendiciones de Dios para la humanidad. Esa invitación que el mismo Señor nos hace de ser sus discípulos. Y como la palabra en San Juan capítulo 8 verso 32 nos dice, la verdad nos hará libres. Nos da esa dignidad de hijos de Dios, esa autenticidad, para ver esas obras maravillosas que Dios hace en nuestras vidas. Feliz día domingo, día del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.